Les voy a compartir mi pantalla. Y, em, mm, mm, ya. Hoy día vamos a trabajar un tema, como que mezclé varias cosas, pero creo que el hilo conductor de la sesión de hoy día es mujeres leyendo el Nuevo Testamento. Y se trata, el centro de la sesión de hoy es entregarles a ustedes herramientas de interpretación para, para leer el Nuevo Testamento desde una perspectiva liberacionista y específicamente feminista. Sabemos que la Biblia es muchas cosas y además de ser para los creyentes la palabra de Dios, ha sido también muchas veces utilizada y continúa siendo utilizada eh, como un instrumento de opresión. Eh, y eso a nivel político, a nivel de comunidades, en distintos espacios, ¿no? Entonces, eh, un poco el argumento que quiero desarrollar en esta sesión es cómo podemos leer la Biblia de otra manera, ¿no? Leer la Biblia de una manera que no perpetúe opresiones e injusticias, sino que nos ayude precisamente a las tareas de una vida más digna y a las tareas de liberación en nuestra sociedad. Entonces, primero quería comenzar, vamos a comenzar con una pequeña ficha que les mandé por el WhatsApp, eh, haciendo una actividad. Siempre ya saben que me gusta comenzar con una actividad. En la ficha hay distintos textos misógenos en la tradición de la iglesia, textos que han sido utilizados para hablar en contra de la dignidad de las mujeres o para situarlas en un lugar subordinado. Entonces, quiero invitarlos a tomar esa ficha. Igual voy a tratar de proyectarla acá eh, y, y leer los textos considerando estas tres preguntas. ¿Cómo me siento al leer estos textos? ¿Qué experiencias tengo con el machismo en la iglesia? ¿Y qué relación hay entre estos textos y el mensaje de Jesús y mi propia experiencia de Dios? Eh, entonces vamos a dar unos 10 minutos porque son como 2 páginas de texto eh, y, y, después volvemos a encontrarnos acá, ¿les parece? Ya. O sea, después las personas que lo vean grabado pueden al menos ver algunos de los textos. Es la pauta número 3, porque les mandé 2, es la pauta número 3. Ahí lo ven, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ya. Oh, no.
Bien. ¿Necesitan más tiempo o ya conversamos? Laura dice que conversemos. Ya. Ok. Voy a volver al PowerPoint. Bien, les doy la palabra a ustedes. A ver quién quiere comenzar compartiendo, cómo se sintieron leyendo los textos, o eso, comenzar por las primeras reacciones. ¿Macarena? ¿Estaba levantando la mano o me lo imaginé? Me lo imaginé. Pues yo puedo empezar. Ok. Sorprende, ¿no? De alguna forma, y no sé, como que pienso en que quizá deberían ser textos más conocidos, como para ver el pasado, pero también creo que no sorprende nada, ¿no? Porque siguen siendo las mismas actitudes, ¿no? O sea, así como el sincerarnos y decir la forma en que funciona la iglesia, ¿no? Y pues bueno, o sea, por eso son grandes personajes, ¿no? Los que toman esa palabra. Y yo, o sea, creo que un poco tendría que darnos un poco más de vergüenza, ¿no? O impulsarnos más al cambio, o sea, como que justificarlo de, así se ha hecho siempre, o hay un orden, no sé, como que de repente el ámbito religioso permite estas atrocidades, ¿no? De la desigualdad, es lo que pienso. Gracias, Mario. Yo- Martina, y después Coté. Buenos días, Soledad, a todos, buenos Hola, días. buenos días. Miren, sorprendida, como dice Mario, no conocía estos textos, pero también ahora comprendo por qué esta herencia de no tomar en cuenta a la mujer, porque son descalificados completamente, a la mujer la descalifican increíble, y ahora entiendo por qué dicen, ahí lo escriben, que no está ella tomada en cuenta para tomar parte y protagonista en la iglesia. Y es más, la califican de diabólica, de maldad, es increíble. Pero yo creo que los jóvenes y algunos hombres de este tiempo saben de la cualidad de una femenina, la cualidad que tiene esa naturaleza femenina de crear, de organizar, de sensibilidad, de amor, etc. Y descalificarán completamente esto. Creo que nos toca ahora, con nuestras acciones, nuestro estudio, pues ponerlo en la mira, ¿no? Son tremendos los textos, ¿eh? Gracias, Soledad. Gracias. Yeah. La Coté quería hablar, pero desapareció. Ahí va a aparecer, parece. Ahí apareció. Sí. Ahí aparecí, me había ido. La verdad que algunos textos los conocía, otros no, pero no me deja de sorprender, remecer, violentar y se me acaban las palabras o no son suficientes las palabras. Me interpela porque también me doy cuenta que miro mi propia historia y hace algunos años atrás no conocía esos textos, obviamente no los conocía todos, pero no me hacía la pregunta y veo también, más que con sorpresa, impactada en el sentido como, no solo Antiguo Testamento, porque cuando empecé recién a formarme como en partes distintas que lo hacía cuando más pequeña, ¿cierto? Más joven, me decían, no, es que se supone que el Nuevo Testamento vino a darle sentido, a renovar, y veo que está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sigue, y Bart no lo conozco, pero me da la impresión que es más contemporáneo, o sea, Sí. llega hasta tiempos actuales. Y también me hace pensar cómo esos textos han calado en, no sé cómo llamarlo, ADN, conciencia en nuestro corazón, incluso dentro de las mujeres, cómo nosotras está transmitido de generación tras generación, seas o no parte de la Iglesia Católica. Es algo que
que desde la fe, desde la religión, se posicionó en la sociedad, en la estructura. Y veo que estoy todavía como con un feminismo en ciernes, porque si bien no me gusta nada de lo de ahí, no es llegar y sacarse lo que ha venido generación tras generación. Eso quiero compartir, gracias. Gracias, Coté. ¿Alguna voz más? Si no hay alguien Sí, más. Laura. Bueno, comparto el sentir como un poquito con todo lo que han dicho. Yo me quería centrar en las experiencias que tengo con el machismo de la iglesia. Por mi edad, pues sí me ha tocado vivir unos tiempos todavía más trágicos que los que se viven ahora. Y recientemente un párroco llegó aquí a la parroquia de donde yo vivo y entonces lo primero que hizo fue ninguna mujer en el altar, ¿sí? Ellas que laven los trapitos del altar. Ya sé. Nadie puede entrar con, no sé cómo se diga en Chile, o sea, blusas de tirantes, ¿verdad? Ok. O sea, tiene que estar cubierta. Tapado. Sí, ninguna niña que quiera misa de 15 años, si no está en un grupo de la iglesia o me trae quién sabe cuántas cosas, y los muchachos, o sea, no había ninguna restricción para varones en todos estos sentidos, más que para las mujeres. Y literal, o sea, los que eran ministros de la comunión, mujeres, era hasta acá el cuello, ¿sí? Y a mí me llamaba la atención cómo las mismas mujeres aceptan esto. Yo aventé el trapo desde hace mucho. Bueno, es que no soy de aquí. No soy de aquí. Y se enojaban mucho mis amigas porque me decían, es que de verdad, oído de un jesuita, dije, es que mucha gente cree que el hombre y el sacerdote orinamos agua bendita. Y no es cierto. Dice, somos tan mortales y tan pecadores, hasta más que y pues sí, o sea, es como esta experiencia del machismo en la iglesia y pues que para mí, en cortito, nada tiene que ver con el mensaje de Jesús, ¿sí? Y gracias a Dios por tus cursos, Soledad, y por otros tantos, estas experiencias, como que he ido como sanando mucho mi relación y a mí lo que me queda es, no me importa qué hombre esté en la iglesia, yo sigo cómo trataba Jesús a las mujeres. Y con eso termino. Gracias, Soledad. Gracias, Laura, y precisamente ese es un poco el próximo paso que vamos a tomar ahora en el taller, de contrastar esto con cómo Jesús trataba a las mujeres, porque a mí me pasaron, yo he leído estos textos varias veces y he hecho el taller en distintos contextos, y esta vez algo que me sorprendió y que me llamó la atención es que justamente el relato del Génesis se ha usado mucho, está presente en muchos de los textos como un relato que se ha interpretado para justificar la opresión de las mujeres. Y me llamó la atención porque justamente para otros cursos esta semana he estado leyendo interpretaciones alternativas al Génesis, pero bueno, creo que eso podría ser otro taller, porque, y que nos podría dar más herramientas también, pero hoy día nos vamos a centrar en textos del Nuevo Testamento. Y yo creo que este lenguaje negativo hacia las mujeres, al menos en la Iglesia Católica, en los documentos oficiales, ya no está. O sea, desde Juan 23 en adelante ya no está en los documentos oficiales, pero sí en el único lugar en donde uno encuentra lenguaje abiertamente machista es cuando se habla de la ordenación sacerdotal y cuando se habla precisamente de la liturgia y las mujeres en el altar. Ahí es cuando yo diría hoy día es donde aparece todo este lenguaje que está como más subterráneo quizá, reaparece y reemerge, tanto en lo formal como en lo informal. Y por eso puse esta caricatura acá, ¿no? La Iglesia Católica como un club de toy, de puros niños, y que acá hay una mujer vestida de sacerdote y la miran así como con sospecha y le tiran bombitas de agua. Y dice, bueno, Catholic Church Boys Club, no girls allowed, no se aceptan mujeres, manténganse alejadas. Creo que ahí es donde, cuando uno analiza ese problema, ahí se como que reemerge todo este lenguaje anti mujeres.
Y claro, yo quería como contrastar esto en la misma línea que iba Laura, de bueno, ¿era Jesús machista? ¿Hubiera Jesús dicho alguna de estas cosas en su vida? ¿Qué piensan ustedes? La Laura dice no, Martina ahí dice que no con la cabeza, Macarena tampoco. Eso, yo creo que ese es el contraste que nos puede ayudar precisamente a liberarnos y a mirar nuestra tradición de una manera más positiva, porque Jesús, no, yo también coincido con ustedes, Jesús no era machista, ¿no? Y Jesús jamás trató a las mujeres de esa manera. Entonces, vamos a avanzar en esa dirección hoy día. Pues bajo la convicción de que Jesús no era machista y que en el fondo, si bien en nuestra tradición están estos textos, e incluso en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son textos de grandes teólogos, muy respetados, etc., sabemos que no son los únicos textos, ¿cierto? Y que en el fondo, dentro de nuestra misma tradición, podemos encontrar herramientas textuales para rebatir ese tipo de argumentos y para decir, estos tipos de argumentos están dentro de nuestra tradición, pero es una dimensión, quizás es una expresión del pecado al final, al interior de la iglesia, más que una expresión normativa, ¿cierto? Para nuestra vida. Es si estamos como disponibles a reconocer que el machismo es un pecado, ¿no? Y que es algo que es contrario a la dignidad humana, es contrario y es contrario al mensaje de liberación que también es parte de nuestra tradición. Entonces, como les decía al comienzo, el objetivo es ofrecerles a ustedes algunas herramientas para leer estos elementos de nuestra tradición de manera crítica y para encontrar en la Biblia algunos textos que nos puedan ayudar a argumentar a favor de la dignidad de las mujeres y no a favor de la subordinación, como se argumenta en esos textos que leímos al comienzo. Y para eso, una pequeña como introducción a la hermenéutica bíblica. Hermenéutica es una palabra que parece muy sofisticada, pero lo que está detrás de la palabra hermenéutica es la interpretación, cómo interpretamos la Biblia. Y Elizabeth Schussler Fiorenza, que es la teóloga con la que nos va a acompañar más este día, ella identifica 4 modelos de interpretación bíblica, que son los que están acá. Y que según el modelo que utilicemos vamos a encontrar distintas cosas en la Biblia y vamos a utilizar sus textos de manera distinta, ¿no? El primer modelo es el doctrinal, y que interpreta la Biblia en términos de revelación divina y de autoridad canónica. El texto no es una expresión histórica de la revelación, sino que es la revelación en sí misma, ¿no? Y no solamente comunica a Dios, sino que es también la palabra de Dios en sí misma. Entonces, en la interpretación doctrinal, la Biblia es la norma que no tiene norma, ¿no? Es la norma no normada, la norma sobre toda norma. Entonces, lo que dice el texto es en sí mismo palabra de Dios, y se interpreta normalmente de manera literal. La Biblia, entonces, en este modelo funciona como un libro que está por sobre el tiempo y el contexto, cuyo texto entrega verdades eternas y respuestas definitivas a cualquier tipo de problema, y a cualquier cultura, tiempo o lugar. Entonces, interpretaciones más fundamentalistas de la Biblia surgen un poco de este modelo doctrinal, y como les decía, se confunde un poco, diría yo, la palabra de Dios con el texto escrito literal. Si nosotros vamos al prólogo del Evangelio de Juan, se habla, ¿cierto?, de la palabra de Dios se hizo carne, ¿no? Entonces lo que nos dice el Evangelio de Juan es que la palabra de Dios es Jesús, no el texto literal de la Biblia, ¿no? Entonces la Biblia, y todos sus libros, dan testimonio de Jesús, que es la palabra de Dios, pero no es en sí mismo cada versículo la palabra de Dios en sí misma. No sé si se entiende
la diferencia. Creo que es una diferencia clave en la teología, ¿no? Que la palabra de Dios es Jesús, no es cada versículo tomado en sí mismo y aislado. Entonces, ese es un poco, bueno, es uno de los límites de la interpretación doctrinal, que ha sido la interpretación tradicional, que fue la manera de leer la Biblia tradicional por siglos en la Iglesia. Luego, como respuesta un poco a esta interpretación doctrinal, surge a fines del siglo XVIII, siglo XIX, surge una interpretación positivista de la Biblia. Se desarrolla un poco en confrontación con este primer modelo y busca aplicar, o sea, alcanzar una lectura que sea histórica, que sea científica y que sea neutral del texto bíblico. Neutral en términos de leer la Biblia de la manera más desapegada posible a los valores y las verdades religiosas. Ahora, uno de los límites, entonces, es leer la Biblia ya no como una persona de fe, sino como un historiador, por ejemplo, ¿no? Como un libro histórico. Y si bien un análisis histórico de la Biblia es necesario y viable y lo necesitamos, sabemos hoy día que la neutralidad absoluta no es posible, ¿no? Siempre traemos a nuestra lectura de la Biblia o de cualquier otro texto que leamos nuestra manera de ver el mundo, nuestros valores, nuestras creencias, y por lo mismo surge como tercer modelo el modelo de dialógico o hermenéutico, que es un modelo que toma en cuenta los métodos históricos desarrollados por el modelo positivista, pero al mismo tiempo incorpora al análisis la interacción entre los textos y las comunidades, entre los textos y sus intérpretes, entre los textos y los contextos desde los cuales son leídos. Entonces, el centro de este modelo de dialógico hermenéutico es la interpretación del texto y cómo esa interpretación está moldeada por contextos históricos cambiantes, por conflictos, por experiencias de las comunidades cristianas, por los valores del intérprete. Entonces, se establece una relación entre los valores de quien lee y lo que nos ofrece el texto en su contenido literario, histórico, etc. Y por último, el último modelo, que es el que vamos a utilizar más hoy día, es el modelo liberacionista, cuya intuición fundamental es que toda teología, quiéralo o no, se define a favor o en contra de grupos históricamente oprimidos en la historia. Asume, igual que el modelo dialógico hermenéutico, que la neutralidad al leer un texto no es posible, y más aún que la neutralidad intelectual en un mundo en el que existe la opresión, tampoco es posible. Entonces, que de alguna manera todo teólogo, teóloga, toda persona que se acerca a interpretar la Biblia, se acerca desde una posición que también es política, ¿no? Y que también se define en torno a la realidad de opresión, las distintas realidades de opresión que hay en el presente, no solamente en el pasado. Entonces, este modelo de interpretación encuentra que el centro del mensaje bíblico y de la tradición bíblica es un mensaje de liberación para las víctimas y para los oprimidos y las oprimidas de la historia. Y entonces busca releer la tradición bíblica desde ese centro, privilegiando aquellos textos que favorecen la vida digna y la liberación de distintos grupos, grupos humanos y personas humanas que podemos considerar oprimidos, oprimidas. Entonces, si se fijan, el modelo liberacionista de alguna manera incluye el diálogo, incluye al modelo dialógico hermenéutico, pero al mismo tiempo lo lleva un paso más allá para situarlo en un contexto que es político. Entonces, yo diría que también hay un quinto modelo que no lo pone Elizabeth Schussler-Fiorenza, lo estoy poniendo yo, que es un modelo alegórico de leer la Biblia, que es quizás el que usamos muchas veces en nuestra oración también.
y que ha sido usado en la tradición de la Iglesia desde los primeros tiempos, de leer la Biblia no solamente como diciendo, dando un mensaje objetivo, sino dándome un mensaje para mí, ¿cierto? Y en el que yo interpreto las historias, los mensajes, las palabras, y cómo eso se relaciona conmigo, con mi propia historia. En fin. Y que creo que puede atravesar los otros 4. ¿Por qué es importante ver los distintos modelos? Porque según el modelo que tengamos, va a ser cómo vamos a interpretar los textos y qué valor le vamos a dar y en qué contexto los vamos a situar. Y les quiero presentar, ya hemos hablado antes de ella y en el taller, pero hoy día vamos a seguirla casi 100%, a Elizabeth Schussler Fiorenza. Ella es una mujer católica, es laica, es biblista y historiadora, especialista en los primeros siglos de la Iglesia. Es de origen rumano, pero vive en Estados Unidos hace muchos años y es profesora acá al otro lado del río de donde vivo yo, en el Harvard Divinity School. Y ella se ha dedicado precisamente a leer de manera feminista la Biblia y leer de manera feminista los primeros siglos de historia de la Iglesia. Entonces, nos va a acompañar su pensamiento. ¿Y qué es lo que ella propone para avanzar hacia una hermenéutica o una interpretación feminista del Nuevo Testamento? Lo primero que ella dice es que tenemos que reconocer el carácter androcéntrico de la mayoría de los textos bíblicos. Es decir, la mayoría de los textos bíblicos tienen al andros, al varón, o los varones como centros del relato, ¿no? Son textos, los distintos libros de la Biblia, hasta lo que sabemos hoy día, fueron en su mayoría escritos por varones o por grupos de varones, y privilegian la perspectiva de la historia, de la fe de los varones. Y en su gran mayoría, entonces, son textos que definen a la mujer como secundaria al hombre, que la definen también como insignificante a la cultura y la religión, y por lo tanto muchas veces las mujeres ni siquiera aparecen. Yo, por ejemplo, darles un ejemplo muy concreto, cuando se habla de la multiplicación de los panes, ¿no? Que se dice habían 5.000 hombres, y también estaban las mujeres y los niños, ¿no? No importaba contar cuántas mujeres eran, ni cuántos niños eran, ni importaban cuántos hombres eran, pero sabemos que las mujeres también estaban ahí, ¿no? Entonces, eso pasa mucho en los textos bíblicos, como que las mujeres están en el, como en el fondo, ¿no? Pero no son las protagonistas de los textos. Ahora, sin embargo, ella también dice que por mucho que los textos androcéntricos intenten borrar a las mujeres de la historia, no prueban la ausencia de las mujeres en la historia ni en la revelación bíblica. Y aunque seamos marginales a estos textos, las mujeres, siguen siendo nuestros textos y nuestra historia, y no podemos simplemente prescindir de ellos. Aunque estemos ahí en un rol secundario, aunque no seamos el centro, aunque no aparezcamos siempre, a veces aparecemos, y eso nos da un indicio de que estábamos ahí. Y obviamente estábamos ahí si somos la mitad de la humanidad, innegable, ¿no? Entonces, son textos que indirectamente igual hablan de nosotros y que son parte de nuestra herencia. Entonces, no es lo que ella dice, una de las tentaciones de muchas feministas es decir, la Biblia es un libro totalmente machista, entonces a la hoguera lo quemamos, ya no nos sirve, ¿no? Lo que dice Elizabeth Schussler Fiorenza es que no, que todavía que es un texto en el que, aunque no aparezcamos principalmente, aún así aparecemos, y que es un texto que marca nuestras vidas, querámoslo o no, y que tenemos que en el fondo aprender a leerlo críticamente. Y entonces ella propone que tenemos por supuesto que entender esos textos dentro de su contexto, y que una de las tareas que las mujeres, y no solo las mujeres, que todos tenemos, es precisamente buscar en estos textos los rastros de las mujeres, en tanto hermanas nuestras, en tanto también víctimas, pero también sujetos que participaron, como participamos nosotros, en una cultura androcéntrica,
para reconocer que la historia de ellas es también nuestra historia. Y también es importante como hacer esta arqueología de encontrar a las mujeres ahí, porque el Nuevo Testamento, como ya vimos en los textos que leímos al comenzar la sesión, no es solamente una fuente de verdad religiosa, sino que también es un recurso que ha sido utilizado a lo largo de la historia para subordinar a las mujeres y para dominar a las mujeres. Entonces, para romper con esta utilización patriarcal de la Biblia, necesitamos una nueva hermenéutica, necesitamos nuevos lentes para interpretar los textos. ¿Qué propone Elisabeth Schüssler-Fiorenza? En vez de abandonar la memoria de nuestras hermanas del pasado, sus sufrimientos y sus esperanzas, dentro del pasado cristiano y patriarcal que tenemos en común, nos propone una lectura feminista y cristiana que reclame ese pasado como sufrimiento y como lucha por medio del poder de una memoria subversiva del movimiento de Jesús y de las mujeres y de la presencia de las mujeres en él. Entonces lo que ella dice es que no podemos prescindir de la Biblia, sino que tenemos que utilizarla usando, por un lado, el método histórico crítico para entender el texto y también el contexto en el que surgen esos textos, y por otro lado con las metas de la teología de la liberación, en este caso aplicado hacia las mujeres, ¿no? Entonces las mujeres como un grupo social más que ha sido oprimido dentro de la historia, es un grupo también que clama por liberación. Es un grupo para el cual la liberación que ofrece la tradición bíblica es también una posibilidad. Y ahí yo puse en las dos diapositivas dos imágenes. La primera es la imagen tradicional de la última cena, que presenta esta mesa, ¿cierto?, con los 12 apóstoles varones, como si la última cena hubiese sido eso, pues solo un encuentro entre Jesús y los 12, como si Jesús solamente hubiese tenido discípulos y no discípulas, que es como la interpretación más tradicional de esos textos, pero aquí una interpretación más contemporánea, que muestra primero a Jesús como un judío, ¿cierto?, celebrando la cena de Pascua, que era una cena que se celebraba todos los años en la tradición judía, y en una mesa en la que hay hombres, en la que hay mujeres y en las que hay niños. Porque seguramente, si vamos al contexto, tiene que haber sido así, ¿no? Aunque el texto no lo diga literalmente, si leemos el texto de la última cena en su contexto, podemos encontrar, ¿cierto?, que lo más probable es que las mujeres y los niños también estaban ahí, así como estuvieron en la multiplicación de los panes, ¿no? Entonces hay un ejemplo visual de este cambio de a dónde nos puede conducir este cambio de foco. Entonces, nos invita Elisabeth Schüssler-Fiorenza, cuando leamos el Nuevo Testamento y la Biblia en general, a hacer una memoria de la pasión de las mujeres, es decir, una memoria de las mujeres olvidadas y oprimidas que aparecen en los textos, pero también hacer una memoria de la liberación de las mujeres, rescatando aquellos textos y tradiciones bíblicas que nos empoderan, ¿no? Puse acá también una imagen de Jesús en su encuentro con la mujer hemorroísa, la mujer que tenía flujo de sangre por muchos años, y ya hablamos un poquito de este texto en la sesión pasada, ¿no? Como esta mujer, que es considerada impura por su cultura, toca a Jesús, que era un varón. Jesús se da vuelta y le dice, ¿quién me tocó? ¿Qué pasó? Y le dice, tu fe te ha salvado, ¿no? Y en vez de decirle mujer impura o ándate de acá, hiciste algo que estaba mal, le dice, no, tu fe, tu fuerza interior te salva, ¿no? Entonces, justamente, y acá eso, como que tenemos que hacer memoria de las dos dimensiones, no solamente de aquellas mujeres que claramente lo pasan mal en la Biblia, y en el Antiguo Testamento podemos encontrar muchas historias de, no sé, por ejemplo, historias de violación, historias de opresión, etcétera, pero también encontramos algunas historias que nos empoderan. Y por último, Elisabeth Schüssler-Fiorenza también nos propone, ella dice, el centro de la vida y del mensaje de Jesús es
eso invitación al discipulado de iguales. Recordemos que el movimiento de Jesús es un movimiento que está compuesto por mujeres y por varones, que las mujeres también fueron llamadas a ser discípulas de Jesús, lo que en su momento era romper muchos tabúes de la cultura de esa época, y que en el fondo hay una ética evangélica que es no patriarcal y que convive con elementos de la cultura en que se insertaron las primeras comunidades cristianas, que sí era una cultura patriarcal. La cultura en la que vivió Jesús, la cultura grecorromana de las primeras comunidades cristianas era una cultura patriarcal, y muchas comunidades cristianas en esa época abrazaron esa cultura de manera poco crítica, ¿no? Y eso se ve en los textos, bueno, por ejemplo, en las cartas de Pablo. Pero también en las cartas de Pablo y en otros textos del Nuevo Testamento se ve que Jesús, eso, pues tiene discípulas, que en el bautismo no hay varón ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, es decir, que el Evangelio rompe con esas categorías que generan jerarquías entre seres humanos, y hay una ética, eso, no patriarcal, que está en el corazón del Evangelio, y desde esa ética en el fondo tenemos herramientas para juzgar y para leer críticamente los distintos textos y decir, bueno, cuáles son más importantes y cuáles menos, ¿no? Cuáles expresan el corazón del mensaje de Jesús y cuáles no, cuáles expresan prejuicios de la época. Bien, entonces, vamos a volver les dije a todas que trajeran sus Biblias, porque vamos a hacer una actividad que también les voy a dar unos 15 minutos para hacerla. Y quiero que ustedes mismas vayan ensayando con estas herramientas de interpretación que un poco les he dado siguiendo a Elizabeth Schussler-Fiorenza. Hay 9 textos. Les propongo que cada una elija el texto que más le llame la atención o quiera leer, y les envíe por WhatsApp una ficha, que la voy a mostrar igual acá, después voy a volver a ponerla esta con los textos para que elijan, pero quiero mostrarles un poquito la ficha para explicarles bien lo que vamos a hacer. Eso, la idea es elegir un texto y... Denme un segundo que no tengo abierta. Aquí. Bien. Bueno, si van a su ficha están los textos, y después hay algunas preguntas para trabajar, las vamos a hacer individualmente. Dice, ¿qué elementos del texto hablan de la opresión de las mujeres en tiempos de Jesús? ¿Qué elementos del texto te hablan de caminos de liberación para las mujeres en los tiempos de Jesús? Esa sería la primera parte. Y la segunda parte es, ¿cuál sería una lectura machista o androcéntrica de este texto que fomente la opresión o la invisibilización de las mujeres? ¿Y cuál sería una lectura feminista de este texto que fomente la liberación y el empoderamiento de las mujeres? ¿Por qué encuentro importante hacer esta segunda parte? Porque en la vida nos encontramos muchas veces, y quizás lo hemos escuchado en prédicas, lo escuchamos en grandes teólogos, lo escuchamos en distintos elementos de nuestra cultura popular, lecturas machistas de los textos. Entonces es importante como ponerse en ese lugar para saber también cómo desarmarlo, ¿no? Entonces, imaginar una lectura machista del texto y después imaginar una lectura feminista del texto. Esas son las tareas. Voy a volver a poner los textos ahí. Y son las 12:51. Démonos unos 10 minutos. Obviamente no van a poder hacer así todo 100% una gran, enorme reflexión, pero démonos unos 10 minutos para que después tengamos tiempo también de compartir y procesar la experiencia juntas. ¿Les parece? Ya.
Entonces son las 12:51 a la 1. O sea, son las 11:51 en México a la 1, en 10 minutos. Pues que no respetaron su toma de decisión de ella. Dijeron que estaba equivocada en la acción y la criticaron y no respetaron que ella lo que quería hacer era halagar a la persona de Jesús. Y sin embargo, la actitud de Jesús fue defenderla y les dice, déjenla, ¿por qué le están molestando?
y ella hizo lo que le correspondía y al contrario, la exaltó y dijo, en donde se anuncie el evangelio, se contará en su honor lo que acaba de hacer. O sea, qué contrario, ¿no? La actitud de ellos, que seguramente estaban apenas entrando en su doctrina de Jesús, y la persona de Jesús y sus palabras, ¿no? De enaltecerla y defenderla. Así es, me encantó. Muchas gracias, Soledad. Gracias. Ese texto es un texto súper, para la teóloga con la que hemos conversado hoy día, Elizabeth Schussler Fiorenza, tiene un libro que se llama En memoria de ella. Y de hecho, que es del que he sacado la mayoría del material para la clase de hoy, y que precisamente toma ese texto y dice, si bien Jesús dice, siempre vamos a recordar a esta mujer, y su gesto, no sabemos ni siquiera su nombre, ¿cierto? Y así como eso, pues recordamos por ejemplo la profesión de fe de Pedro, y es tan central la profesión de fe de Pedro para toda la identidad de la iglesia. La identidad de esta mujer sigue siendo una identidad silenciada a pesar de lo que Jesús dijo. Entonces, qué bonito que lo hayas elegido, es un texto súper central. Sí, muy bonito. Gracias, Martina, por tu lectura. Yo iba a compartir Sí. porque yo también escogí el mismo. Ajá. O sea, todos me gustó y lo que me gustó cuando vi la lista y escogí era eso, es cómo ella se atreve, ¿cierto? Y más con un hombre, a tocar un hombre o a estar con un hombre o tener una diferencia con un hombre cuando era pues mal visto. Entonces es eso, como la opresión, como viene pues como cómo se atreve, cómo hace. Yo no lo vi por el lado del regaño, pero sí tiene Martina mucha razón, si no lo vi como en esta, cómo fue capaz, o sea, cómo es que las mujeres son capaces de ser atrevidas. Eso no está bien visto, o sea, las mujeres tienen que ser sumisas, calladitas y estar por allá. Y fuera de eso, con un objeto tan valioso. Entonces, como que también las cualidades femeninas de la ternura, de la diferencia, del olor, del perfume, o sea, lo que significaba costoso, pero para ellos eso era insignificante. Pero o sea, vuelvo a las cualidades de las mujeres, son disminuidas en relación a esto. Entonces era la parte para complementarle, la que me gustaba, y me alegra mucho que nos diga que la autora le gusta mucho la cita. Sí. Gracias, Ulman. ¿Quién más quiere compartir? Denia. Yo leí el de la mujer encorvada. Leí todos, pero el que me gustó fue ese, porque también lo que hablabas ese del narrador alegórico, que a veces algunas mujeres estamos encorvadas mucho tiempo y en la lectura dice Jesús la llamó y le habló. Entonces, cómo es importante también para ese camino de liberación de cada mujer el encontrarse y el encontrar a Jesús de distintas formas, no es que vaya a venir Jesús a hablarte, y esas formas de estar encorvada son muy variadas en todas nosotras. Entonces, qué importante abrirse a escuchar esa voz, que a veces es en una misma, en otras hermanas, en otras personas, pero esto de que Jesús le habló y le llamó. Después, dentro del mismo texto, aparecen también los que vienen a reprimir porque es sábado y no se puede curar el sábado de andar en coche. Pero me parece que lo central es eso, el poder escucharle su voz. Claro, sí. Es un texto súper significativo porque además la mujer está encorvada adentro del templo. Para mí personalmente es un texto relevante porque siento que muchas veces las mujeres en las iglesias estamos así, ¿no? Encorvadas adentro del templo y nadie nos habla. Y Jesús va y le habla, como dices tú, Denia. Encuentro que ese gesto y ese gesto ya en sí mismo es liberador, es sanador.
esta mujer que está encorvada en una esquina, que nadie le habla, que es enferma. Jesús se acerca, le habla y la sana. Y después, claro, pues, el templo reacciona, ¿no? Los representantes del templo, pero ¿cómo está sanando en sábado? No hablan mucho ellos de la situación de la mujer, sino solamente del hecho de sanar en sábado, que era como una polémica que aparece en muchos relatos de Jesús. Pero el hecho que sea una mujer quizás también nos da otras luces, ¿no? De que en el fondo Jesús está dispuesto a ir más allá de las normas religiosas del templo para sanar. Hombres, mujeres y a cualquiera que se encuentre encorvado. Gracias, Denia. ¿Quién más? Macarena. Yo elegí el texto de Jesús y María Magdalena. Y me llama mucho la atención porque leyendo la pauta dice elementos del texto que hablen de opresión en los tiempos. Entonces yo pienso, no sé, cuando empieza el texto y dice María estaba afuera llorando junto al sepulcro, ya me dice un poco que no podía ella entrar al sepulcro, tal vez por ser mujer, porque los discípulos sí entraron, vieron que ahí no había nada, pero ella no podía entrar al sepulcro, con todo lo que ella pues seguía a Jesús, no podía entrar, se tenía que quedar fuera, o sea, la mujer está fuera, ¿no? Eso me llama un poco la atención. Luego, claro, luego digo, ¿cómo se leería esto como de forma machista? No lo sé muy bien, pero se me ocurre que podría ser que la dejan un poco mal porque no dicen que ella lo reconoce enseguida. Entonces, para que no sea tan evidente que ella lo ve enseguida, dicen, lo confunde con el jardinero. Entonces, como un poco, bueno, igual la hacen pasar un poco por loca, ¿no? O sea, es tanto su eso que pasa un poco como por loca, la confunde Jesús con el jardinero. Pero Jesús la restaura, o sea, la llama por su nombre. Al decirle María, es como si le leyera la vida. Entonces ella también se levanta, la cuestiona, o sea, ¿por qué lloras? Y a quien busca, eso le hace también hacer un proceso de reflexión y verlo, descubrirlo también. Entonces, es toda esa dinámica propia de la mujer, ¿no? Que por muy mal que esté, si le hablas por su nombre y si le haces las centras, ¿no? Enseguida conecta con todo lo que hay dentro y lo descubre. Y luego Jesús, bueno, no se puede decir que la forma más bonita que tiene este texto es que la manda a predicar, o sea, la hace la primera predicadora y anunciadora de su resurrección a sus hermanos que no han tenido ni idea de lo que haya pasado, pero ella sí lo ha visto, ha hablado con él y encima le ha dado una misión, o sea, ve tú y anuncia a mis hermanos, diles lo que ha pasado, lo que ha visto, y ella se va enseguida, que también podía haberse quedado, porque querer irse también, o sea, se da cuenta y reconoce que esa es mucho más importante que quedarse ahí, también, y se va, o sea, porque él le dice, suéltame, todavía no ha ido al Padre, o sea, lo quiere retener, pero entiende en lo que Jesús le manda hacer, que es algo mucho más grande que quedarse ahí con él, y se va a anunciarlo. Eso es lo que quería compartir. Gracias, Macarena, ese es un texto también súper bonito. Y ha sido fundamental para muchos movimientos de mujeres precisamente recuperar la figura de María Magdalena, porque la lectura como machista predominante de ese texto, y no solamente de ese texto, sino de la figura de María Magdalena en general, es que se la ha asociado con otros relatos del Nuevo Testamento en que Jesús se encuentra, por ejemplo, con prostitutas, o la misma mujer pecadora que va a ser apedreada, que no aparece el nombre de quiénes son esas mujeres, y se la conecta con María Magdalena para convertirla a ella en una prostituta arrepentida, ¿no? Y situarla como en una posición de inferioridad dentro de la comunidad. Y lo notable de este texto, y en general de muchos textos, de los textos de la muerte y la resurrección de Jesús, es que en todos los evangelios, primero en todos los evangelios son las mujeres las primeras en ir al sepulcro, y las primeras en dar testimonio de Jesús resucitado. O sea, como hay un teólogo alemán, Jürgen Moltmann, que decía, si no hubieran mujeres que predican el evangelio, no sabríamos de la resurrección de Jesús. Y cuando él dice eso, lo dice de manera polémica, porque en muchas iglesias a las mujeres todavía no nos dejan predicar ni acercarnos al altar, ¿no? Entonces, pero si no fuera por las mujeres, no conoceríamos quizás una de las partes más centrales del testimonio de Jesús, su muerte, primero que las mujeres lo miraron de lejos, fueron las únicas que permanecieron junto a él en la crucifixión, y después que fueron las primeras en recibir esta noticia y comunicarla al resto de los apóstoles. Y así que sí, pues son relatos centrales precisamente para recuperar
el protagonismo que tuvieron las mujeres en el Nuevo Testamento y por lo mismo pelear para que haya mayor protagonismo de las mujeres en la sociedad y en las iglesias. Así que gracias, Macarena, por tu lectura. Démosle la palabra a una persona más para ya después ir cerrando. Laura. Estaba esperando si alguien más quería compartir. Bueno, yo elegí justo la mujer que iba a ser apedreada, ¿sí? Y porque es un tema que a mí me pega mucho, porque con respecto a esta, fue pescada en adulterio. Bueno, para que haya un adulterio se necesitan dos, ¿sí? Y siempre está el castigo sobre la mujer, ¿sí? El hombre, ¿sabe Dios dónde andaba? ¿Sí? O sea, ¿quién sabe? Entonces eso me enoja mucho, ¿sí? Entonces, dice, el adulterio consideraba solo a la mujer como pecadora, al hombre no, colocada al centro y rodeada de puros varones. O sea, esa imagen me ha perseguido mucho, no se vale. Y luego, yo pienso que Jesús desea que la mujer, pues, como que se libere un poco de la opresión y de una muerte segura. La iban a matar, sí, si él no interviene, apedreada hasta la muerte. Y entonces, bueno, yo siguiendo aquí ¿cuál sería una lectura machista? Pues que se castigara a la mujer sin tomar en cuenta las condiciones que la llevaron a esa situación. Nunca nos hablan por qué cayó en adulterio y no me interesa. Lo que sí sé es que no se toma en cuenta como el antes de eso. O sea, una sola acción en su vida y te mueres porque eres mujer. ¿Sí? Y pues son iguales de pecadores los hombres, ¿no? Y como en esta mirada feminista, pues que a Jesús le importaba que las mujeres fueran vistas y tratadas pues con amplitud de criterio, como toda la historia, qué es lo que hace con cada una de estas mujeres. Y la verdad es un tema que a mí me impacta mucho por muchas mujeres que he escuchado, tanto en este tema como en el tema del aborto y embarazos no deseados, que siempre está sobre la mujer, Sole. Siempre está. El hombre, quién sabe dónde anda, ¿verdad? Es la mujer. Y si hay cárceles para la mujer. Con eso también, perdón por la exaltación. No, pero es verdad, Laura, y gracias por tu lectura, porque precisamente es una escena muy dramática, muy violenta, y que nos ayuda a mirar precisamente eso, cómo se culpabiliza siempre, o sea, como en nuestra sociedad hoy día y en la sociedad de Jesús, la culpable de lo que fuera era la mujer. Es impresionante que no aparezca que el hombre adúltero, no tenemos idea dónde está, ¿cierto? Y por supuesto, claro, quizás una lectura, estoy pensando, alguna lectura machista que he escuchado yo, o que he encontrado yo en el camino, es centrarse demasiado en la mujer como pecadora y lo bueno que era Jesús. Está bien que Jesús era bueno y como que la salva, ¿no? Pero, y le dice no peques más, pero también, como dices tú, ¿dónde está el hombre que también pecó? Y se aplica a tantas situaciones, sobre todo de moral sexual, ¿no? Esa como doble moral, que hay una moral distinta para hombres que para mujeres en relación a la sexualidad, en relación a la familia, como dices tú, en relación al aborto, que este texto ayuda como a descubrir, y Jesús como que le hace ver a los hombres que están con la piedra en la mano, miren, ustedes también son pecadores, así que esta doble moral conmigo no va, no corre, ¿no? Así que gracias Laura. Gracias a todos por sus lecturas. Como ven, a mí me gusta mucho hacer este ejercicio y darles la palabra a ustedes porque es una manera muy concreta de descubrir primero que la Biblia es nuestra, que los textos son nuestros, y que pueden decir distintas cosas según desde dónde los interpretemos, y que interpretarlos de manera feminista es legítimo, ¿ya? No es algo que nosotras traigamos al texto como algo externo, sino que dentro del mismo evangelio podemos descubrir, y dentro del mismo ministerio liberador de Jesús podemos descubrir cómo la liberación de las mujeres era también una parte de su ministerio, de la llegada del reino de Dios, que la llegada del reino de Dios, que es lo que Jesús predicaba, y que era el centro de su predicación,
es una buena noticia también para las mujeres. Fue una buena noticia en su tiempo y puede seguir siendo una buena noticia hoy si nos atrevemos a leerlo con otros ojos. Entonces, nos quedan 10 minutos y quizás no va a tener demasiado tiempo para ir a todas las láminas, pero quería mostrarles simplemente como un ejemplo para ilustrar. Ella es Sojourner Truth, una mujer afroamericana que lideró en su tiempo, a fines en el siglo XIX, los movimientos de emancipación de los esclavos y de las esclavas negras acá en Estados Unidos, y que además en esa época hubo mucha colaboración entre los movimientos abolicionistas de la esclavitud y los movimientos feministas que abogaban por derechos civiles de las mujeres, sobre todo por el derecho a voto, y se juntaban, ¿no? Y había diálogo entre los dos grupos, y ella un poco representa esta doble lucha, por un lado la lucha contra la esclavitud y por otro lado la lucha contra el machismo y la misoginia. Y como esta doble opresión, pero también esta doble lucha. Y ella en un discurso muy famoso dice, ese hombre de allí dice que las mujeres deben ser ayudadas a subir a los carruajes y levantadas sobre las zanjas y tener el mejor lugar en todas partes. Nadie nunca me ayuda a subir carruajes o a caminar sobre charcos de barro ni me da el mejor lugar. ¿Y acaso no soy una mujer? Mírame, mira mi brazo. He arado y he plantado y he reunido en graneros y ningún hombre podría dirigirme. ¿Y no soy una mujer? Podría trabajar tanto y comer tanto como un hombre. Cuando pudiera conseguirlo y soportar el látigo también. ¿Y no soy una mujer? He tenido 13 hijos y he visto a la mayoría de ellos vendidos como esclavos. Y cuando lloré con el dolor de una madre, nadie más que Jesús me escuchó. ¿Y no soy una mujer? Entonces, ese pequeño hombre de negro de allí dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como los hombres porque Cristo no era una mujer. ¿De dónde vino tu Cristo? ¿De dónde vino tu Cristo? De Dios y de una mujer. El hombre no tuvo nada que ver con él. Si la primera mujer que Dios hizo fue lo suficientemente fuerte como para poner el mundo al revés sola, estas mujeres juntas deberían ser capaces de darlo vuelta y volver a ponerlo bien. Y ahora que piden hacerlo, es mejor que los hombres las dejen. Entonces, algunos elementos de este texto que lo encuentro genial. Genial. Primero, Sojourner Truth va un poco en contra de esta idea de la mujer, de nuevo, de la mujer blanca, de la dama blanca, que hay que abrirle la puerta, ayudarla a subir al carruaje, que es como frágil, ¿no? Entonces que hay que proteger, que hay que cuidar. Y dice, yo soy una mujer y he sido esclava, y he trabajado, he arado, he plantado, puedo comer lo mismo que un hombre si es que me dan la posibilidad. Quizás en su época, bueno, hasta el día de hoy en muchas casas a los hombres le dan un plato más grande que a las mujeres. Me imagino que pasaba lo mismo con las esclavas, ¿no? Que le daban más comida al varón que a la mujer. He soportado el látigo, he tenido 13 hijos, etc. He sufrido, he trabajado y vivido y soy una mujer, primero. Y segundo, ¿quién me escuchó? ¿Quién fue la única persona que me escuchó cuando sufrí porque me quitaron a mis hijos y los esclavizaron? Bueno, Jesús, solamente Jesús. Y cuando ella dice acá, ese pequeño hombre de negro, se refiere a un sacerdote, no vestido de negro. Dice que las mujeres no pueden tener tanto derecho como los hombres porque Cristo no era una mujer. Esto es un argumento que hasta el día de hoy se utiliza, por ejemplo, para excluir a las mujeres del sacerdocio en la Iglesia Católica, ¿no? Jesús era hombre, en la última cena habían puros hombres, entonces solamente los hombres pueden ser sacerdotes. Pero y acá otra cosa interesante, miren cómo reinterpreta la virginidad de María. Dice, ¿de dónde vino tu Cristo? ¿De dónde vino tu Cristo? De Dios y de una mujer. El hombre no tuvo nada que ver con él. Entonces la historia, ¿cierto?, de María, virgen, que tiene a su hijo concebido por el Espíritu Santo, etcétera, que muchas veces ha sido utilizado, como vimos en la sesión sobre María, para mantener a las mujeres en su lugar. Ella lo usa de otra manera para decir, mire, ustedes los hombres no tienen nada que ver con Jesús. Jesús estuvo en el mundo gracias al Espíritu y gracias a una mujer que dijo que sí. Es interesante, ¿no? Y después reinterpreta a Eva. Se dice, la primera mujer que hizo Dios, Eva, fue lo suficientemente fuerte para poner el mundo al revés sola, ¿cierto? Del paraíso al mundo real.
estas mujeres juntas pueden ser capaces de darlo vuelta otra vez y volver a ponerlo bien. Y es más vale que los hombres los dejen. Entonces, solamente un último ejemplo para ilustrar cómo las mujeres visible e invisiblemente han interpretado a Jesús, han interpretado los evangelios de manera distinta, y quizás recién estamos encontrando nuestra voz para compartir esas interpretaciones. Y son interpretaciones que, claro, a veces nos parecen extrañas, o nos parecen rupturistas, o nos parecen incluso ajenas al mensaje central, porque estamos tan acostumbradas a una manera de leer las cosas que nos cuesta leerlas de otra, pero justamente la hermenéutica feminista nos ayuda a buscar otras maneras de leer la Biblia y a creerle a nuestras lecturas, a creerle la lectura que cada una de ustedes hizo hoy día. Es una lectura legítima, es una lectura válida y es una lectura importante de cada uno de esos textos, y quiero como envalentonarlas para que se atrevan a usar su voz y se atrevan a apropiarse de estos textos de una manera que les resulte también que redunde en mayor dignidad de ustedes y de las mujeres que nos rodean. Bien. Esto creo que me lo voy a saltar. Bien, eso sí. Quiero terminar con este último texto, que es un texto ficcional del mismo libro que usamos para la sesión de María, este libro Lady Midrash, que imagina textos del Nuevo Testamento con otros ojos. Y este se llama De Chloe, llamada por Dios a ser una apóstola de Jesucristo. Entonces, en vez de Pablo escribiendo la carta, es Chloe, que es una de las mujeres que aparece mencionada en las cartas de Pablo. Pablo menciona en sus cartas algunas mujeres que colaboraban con él en su tarea evangelizadora, y una de ellas es Chloe. Entonces, dice así: a Pablo, nuestro hermano, gracia y paz para ti. Te rogamos, en nombre de nuestro Señor, que tengas coherencia en tu mensaje, y que no apoyes facciones y divisiones y falta de unidad entre hermanos y hermanas. Has estado diciendo que la cabeza de las mujeres tiene que estar cubierta cuando ellas profetizan. Y sin embargo, dices en la misma carta que las mujeres deben permanecer en silencio en la iglesia. Tienes muchas palabras sobre cómo las mujeres debemos vestir nuestros cuerpos y cómo debemos expresar sumisión y respeto a la autoridad. Sin embargo, a la iglesia de Galacia les escribes: no hay varón ni mujer, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Si somos uno en Cristo, y tienes razón, lo somos, ¿puedo yo decirte cómo debes vestirte? ¿Puedo yo decirte cuándo puedes hablar? ¿Puedo yo aconsejarte en tus decisiones diciendo, espero que todos, y tú, Pablo, sean como yo, Chloe? Pablo, te rogamos, ten coherencia en tu mensaje. Entrégate por completo al trabajo de Jesús, mantente en guardia de tus prejuicios personales y busca firmemente la igualdad. Amén. Bien. Quería terminar con ese texto porque creo que resume muy bien un poco las contradicciones, ¿cierto? Es Chloe mostrándole a Pablo sus propias contradicciones, porque tanto en las cartas de Pablo tenemos mensajes que apoyan la sumisión de las mujeres, como mensajes que apoyan la liberación de las mujeres, ¿no? En las mismas cartas. Entonces, como diciéndole, defínete y deja de lado tus prejuicios y recuerda que somos uno en Cristo. Que creo que quizás es el mensaje más importante, que nos ayuda como a recentrarnos en que en el corazón del Evangelio hay un mensaje positivo para nosotras. Así es que eso, tenemos un minutito si alguien quiere decir algo. Yo quiero darle las gracias a EPEC por invitarme a dar este taller, gracias a cada una de ustedes por participar activamente en cada una de las sesiones, y si les gustó, difundan la palabra. Yo siempre estoy, sobre todo este taller me encanta darlo, así es que tengo disponibilidad para darlo en otros espacios, con otras personas, y seguir profundizando. Así que eso, gracias. Pues muchas gracias, Soledad. Muchas gracias. Sí, una gran oportunidad poder escucharte y aprender de ti, de este tema necesario y urgente,
Y pues bueno, una probadita, ¿no? De todo lo que se puede, toda la tarea pendiente, ¿no? Y qué padre que sea como al calor de las manifestaciones feministas dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Y creo que tú estás colaborando en esto y eso, como también nosotros meternos en ello. Nada más sacamos una foto. Si alguien más quiere agradecer o dar su opinión, adelante. Gracias a Soler y a las demás profesoras por introducirnos en este camino. Espero que sigamos encontrándonos durante el año. Gracias. Yo, Solecito, gracias porque me hiciste ver a Jesús de otra manera. Yo sabía que era bueno, misericordioso y todo lo demás, pero no sabía que Jesús era feminista. Así que muchas gracias, muy amable, gracias, un gusto. Y pues muchas gracias, Sol, por reconciliarnos, porque nos diste dos visiones y nos llevaste a tener una visión concluyente, ¿no? Y que esa nos abre el panorama. Gracias, gracias, y de verdad que nos has iluminado. Y pues ojalá y tengamos contacto contigo, porque a mí sí me interesaría volver a tener como otro curso o profundizar más. Gracias. Gracias, Lorena. Yo valoro mucho como esa relación que tienes con Jesús. Entonces lo transmites, entonces permites ver la cosa de una manera muy tranquila, pero también muy bonita, pues muy real, muy como es Él. Entonces eso me conecta mucho, porque obviamente por mis opciones de vida. Entonces, gracias. Pero lo enamora uno de esa otra, de seguir profundizando en esa otra visión, pero de una manera clara, tranquila, también tranquila. Yo creo que es eso. Sí, yo también quería agradecer por todo lo que nos has hecho como yo personalmente reconciliarme más con la fe y con un montón de sentimientos que a veces justamente el estar sufriendo muchas cosas que son consecuencia del patriarcado a veces nos alejan, no de la fe, sino más bien de la comunidad, creo, en realidad. Eso quería agradecerte a vos y a los demás que también estuvieron exponiendo, y también a los organizadores y organizadoras que facilitaron que esto fuera posible. Así que Mario y no sé quiénes más están también colaborando, muchas gracias por el espacio. Pues ahí está el chat. Creo que es un espacio ya conquistado por ustedes, donde podemos seguir compartiendo. Soledad, ya nos has compartido y creo que todas también. Y les invito también a seguir la página del Espacio Popular de Exploración Cristiana. Creo que tenemos más ofertas de conferencias, de cursos, talleres. Me parece muy acertado este taller de duelo y emociones que tendremos, duelo y emociones en pandemia. Y en fin, pues todo eso es pensando en que se pueda compartir, en que puedan ser herramientas útiles. Y pues bueno, o sea que emocionados de este camino de verdad que está ahí, ¿no? De renovación, con esta, no sé si es maestra tuya, Soledad, la mujer que va a votar en el próximo sínodo, ¿no? La secretaria, el sínodo alemán, en fin, creo que cosas muy emocionantes y que será bonito seguir compartiendo. Ya de pronto, el próximo sábado, están invitados a esta cuarta sesión del Seminario de Teología Latinoamericana sobre la Virgen de Guadalupe. Es una visión, una interpretación desde la teología feminista, rescatando algunas figuras del Apocalipsis con Lucila. Yo creo que va a valer muchísimo la pena y también va a quedar grabado para seguirlo compartiendo. Soledad, pues muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y cariñoso a ti y a todas, a todos. Pues muchas gracias por reunirnos y compartir. Ahí estamos. A ustedes, que estén bien. Un abrazo. La foto de fin de curso. Eso. Ahí va. ¿Ya sacaste la foto o no? Ya, a ver. Lisa, pues, Mario. 1, 2, 3, ahí está.
Muchas Ya, gracias. La foto la súper. comparto en el chat y también en el Instagram de Excelente. Ahí está. Ya. Estén bien. Chao. Abrazo grande, gracias Sole, gracias a Pasamos todos. a